Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. Hoy os quiero enseñar a preparar unas fantásticas carrilleras estofadas con salsa de tomate. Lo primero que vamos a poner es en una olla express un poco de aceite de oliva. Si tenéis aceite de oliva de confitar ajos, mucho mejor. Lo que haremos una vez que esté bien caliente el aceite, añadiremos nuestras carrilleras y les vamos a añadir un poco de pimienta recién molida. También le añadiremos un poco de sal y lo que haremos será dorarlas bien para que se queden bien selladas y luego se queden bien jugosas. Una vez las tengamos bien selladas, las sacaremos de nuestra olla y vamos a repetir el proceso con todas las carrilleras que vayamos a preparar. A continuación, en la misma olla le vamos a añadir una cucharada sopera de ajos confitados. Si no tenéis ajos confitados, podéis añadir unos dientes de ajo machacados. También le añadiremos una buena cantidad de chalota y junto a ella un poco de sal para que se poche mucho antes. Lo vamos a remover todo bien y una vez que tengamos bien pochada la chalota y el ajo, le vamos a añadir las especias. Primero le añadiremos pimentón dulce, a continuación comino y por último un par de hojas de laurel. Ahora vamos a removerlo todo bien y le vamos a añadir un vaso generoso de vino blanco. El vino blanco se lo vamos a añadir para darle sabor y para que la salsa no pierda color. Lo vamos a hervir hasta que se evapore el alcohol. Y una vez se haya evaporado el alcohol, como podéis ver en el vídeo, está casi reducido. Le vamos a añadir nuestro tomate natural. Lo cortaremos en cuadrados grandes y le quitaremos la piel. Le añadiremos las carrilleras, lo moveremos todo bien y a continuación le vamos a añadir un vaso de caldo de pollo o de caldo de ternera. También podéis utilizar caldo de verduras. El caldo tiene que estar cubriendo las carrilleras. No hace falta que os excedáis porque si no, luego la salsa os va a quedar muy líquida. Cuando empiece a hervir, vamos a tapar nuestra olla express y las vamos a cocinar durante 40 minutos. Como podéis ver en el vídeo, la olla express ya tiene la válvula subida para arriba. Así que lo que voy a hacer es bajar la temperatura y programar mi fuego durante 40 minutos. Si veis que tiene mucha temperatura, ir bajándola en función del tiempo que os vaya quedando. Una vez hayan pasado los 40 minutos, vamos a dejar que la olla se enfríe para poder destaparla. Y mirad qué maravilla. Ahora va a salir una gran nube de vapor de nuestro guiso. Mirad qué pinta va teniendo ya nuestro guiso. Ahora, como podéis ver, las carrilleras ya están en su punto. Yo lo que hago para que la salsa quede más fina es retirar las carrilleras y colocarlas en un bol. Intentar que vayan solo las carrilleras, ya que luego la salsa la vamos a triturar. Ahora removeremos bien nuestra salsa y la vamos a cocinar durante 10 minutos o hasta que se reduzca a la textura que nosotros deseemos. Una vez esté reducido el caldo y tengamos la textura deseada, con la ayuda de una batidora vamos a triturar bien nuestra salsa para que quede bien fina. Si te está gustando el vídeo, danos un gran like y déjanos un gran comentario. Ahora añadiremos las carrilleras y aunque ya estén cocinadas, a mí me gusta cocinarlas 10 minutos más para que cojan aún más sabor con nuestra fantástica salsa. Mirad qué pinta tienen. Ahora voy a emplatarlas. Para emplatarlas es muy sencillo. Las pondremos en nuestro plato que más nos guste y yo, como siempre, ya sabéis, le añado un poco de cebollino picado por encima. Así que espero que os haya gustado la receta de hoy y recordad, si no estáis suscritos al canal, suscribiros y dejarnos un gran like. Y por supuesto, un gran comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.